Los humanos se confinan a su espacio, dijo Mirit suavemente, no por debilidad, sino por autopreservación. Cada vez que usan su poder, se borran un poco a sí mismos. Por eso suplican que nadie entre. No porque teman perdernos. Porque temen lo que tendrán que sacrificar de sí mismos para defenderse. Texulán se dejó caer en su asiento, sus 6 brazos colgando sin fuerza. Entonces, si la flota cruza mañana. Los humanos no tendrán opción, dijo Lyra. 50 naves, consideradas una fuerza de invasión, cruzando su frontera. Activarán el protocolo olvido a máxima potencia. Y sí, las naves desaparecerán. Pero también lo harán millones de humanos. Quizás decenas de millones. Borrados retroactivamente de la existencia para pagar el precio de reescribir una realidad donde esa flota nunca amenazó su hogar. Y nosotros nunca sabremos, añadió Mirit, que condenamos a millones a la no existencia. Simplemente olvidaremos que enviamos esas naves. Olvidaremos a la tripulación. Olvidaremos que alguna vez tuvimos razones para atacar. La galaxia continuará, ignorante del genocidio que provocamos. Tanto contra ellos como contra nosotros mismos. El comandante Sarka se puso de pie lentamente, su exoesqueleto de quitina reflejando las luces tenues. Si esto es cierto, entonces los humanos no son los monstruos que creíamos. Son prisioneros de su propio poder. Y nosotros hemos estado torturándolos durante 200 ciclos, forzándolos a borrarse a sí mismos pieza por pieza solo para mantenernos alejados. Exacto, dijo Mirit. Y ahora tenemos una decisión que tomar. ¿Continuamos con la coalición? ¿Forzamos a los humanos a cometer otro acto de autoaniquilación? ¿O finalmente respetamos las fronteras que establecieron no por arrogancia, sino por desesperación? La votación fue unánime. La coalición fue cancelada. Las 50 naves fueron desmanteladas. Y por primera vez en 200 ciclos, el Consejo Galáctico emitió una directiva absoluta: nadie, bajo ninguna circunstancia, cruzaría jamás las fronteras del espacio humano. Pero la historia no terminaría ahí. Porque en las sombras del Consejo, otras fuerzas observaban. Y tenían sus propios planes. 3 semanas después de la cancelación de la coalición, Lyra despertó en medio de la noche con la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. Sus instintos de archivista, afinados por décadas de estudio, gritaban alarmas en su mente. Se vistió rápidamente y corrió hacia los archivos centrales. Lo que encontró confirmó sus peores temores: alguien había accedido a los registros clasificados sobre los humanos. No solo los archivos que ella y Mirit habían revelado, sino otros más profundos, más oscuros. Información que incluso el Consejo había decidido mantener sellada. Con manos temblorosas, Lyra rastreó la intrusión. El rastro digital la llevó a una fuente que heló su sangre, la Hermandad de la Llama Eterna, una secta religiosa extremista que creía que la galaxia debía ser purificada de especies que desafiaban el orden natural. Y habían robado los códigos de navegación exactos para el corazón del espacio humano. Más específicamente, para la Tierra misma. Lyra corrió hacia las habitaciones de Mirit, irrumpiendo sin ceremonia. Se llevan la Tierra. La Hermandad planea un ataque. Mirit ya estaba despierta, mirando por la ventana con expresión sombría. Lo sé. Recibí una transmisión hace 1 hora. No es solo la Hermandad. Hay facciones dentro del mismo Consejo que nunca aceptaron la decisión. Creen que revelar la verdad sobre los humanos fue un error. Que mostrar debilidad ante una especie joven solo invita a futuras rebeliones. ¿Cuántas naves? 12. Naves de guerra de élite, tripuladas por fanáticos dispuestos a morir. Su plan es simple y brutal: llegar a la Tierra, bombardearla desde órbita, forzar a los humanos a usar el protocolo olvido contra un objetivo tan grande que se borrarán completamente a sí mismos de la existencia. Lyra sintió que sus piernas cedían. Es un genocidio. Un genocidio en ambas direcciones.
Peor que eso, dijo Mirit, volteándose. Contacté a los humanos hace 30 minutos. Les advertí. ¿Sabes lo que me respondieron? Lyra negó con la cabeza. Me agradecieron la advertencia. Y luego me dijeron que no activarían el protocolo olvido. ¿Qué? ¿Por qué? Mirit proyectó un holograma de un humano de mediana edad, cabello oscuro con hebras grises, ojos profundamente cansados. Soy el Dr. Marcus Chen, director del proyecto Continuidad, dijo la grabación. Consejera Mirit, apreciamos su advertencia. Pero debe entender, cada vez que usamos el protocolo olvido, perdemos partes de nosotros mismos que nunca podremos recuperar. Ya hemos sacrificado demasiado. Grandes pensadores, artistas, líderes, borrados de nuestra línea temporal para defendernos de amenazas que ustedes enviaron. No más. Si esas 12 naves llegan a la Tierra, no las borraremos. Las enfrentaremos convencionalmente. Y probablemente moriremos. Pero moriremos recordando quiénes fuimos. Eso es más importante que la supervivencia sin memoria. La transmisión terminó. Están eligiendo la extinción real sobre la supervivencia sin identidad, susurró Lyra. Es la decisión más humana que he presenciado. Y la más trágica, agregó Mirit. Porque esas 12 naves tienen suficiente poder de fuego para convertir la Tierra en polvo. Los humanos no tienen defensas convencionales comparables. Sacrificaron su desarrollo militar porque confiaban en el protocolo olvido como disuasión absoluta. Entonces tenemos que detener esas naves antes de que lleguen. Ya lo intenté. El Consejo está dividido. La mitad apoya la intervención, la mitad se niega a actuar. En el tiempo que tomaría aprobar una resolución, las naves ya habrán llegado a la Tierra. Lyra miró a la anciana consejera con determinación renovada. Entonces no esperamos al Consejo. ¿Cuántas naves podemos reunir nosotras mismas? Mirit sonrió tristemente. 27 comandantes me deben favores personales. Puedo tener 20 naves listas en 2 horas. No es suficiente para detener a la hermandad en combate directo, pero podemos retrasar su llegada. Cada minuto cuenta, dijo Lyra. ¿Y si contactamos a otras especies? Las que votaron por respetar las fronteras humanas, deben tener algún interés en prevenir este desastre. Hazlo, ordenó Mirit. Usa mi autoridad. Convoca a todos los que escuchen. Mientras tanto, yo lideraré la flota de interceptación. No, dijo Lyra firmemente. Tú eres demasiado valiosa para el Consejo. Si mueres, la facción prohumana pierde su voz más poderosa. Yo iré. Lyra, eres una archivista, no una soldado. Y justamente por eso debo ir. Alguien tiene que registrar lo que suceda. Alguien tiene que asegurarse de que, pase lo que pase, la verdad no se pierda. Si los humanos van a morir defendiendo su identidad, lo mínimo que podemos hacer es asegurar que su sacrificio sea recordado. Mirit la miró por un largo momento, luego asintió lentamente. Que los antiguos te protejan, pequeña Lyra. Eres más valiente de lo que crees. 2 horas después, una flota improvisada de 20 naves de razas diversas partió del espacio del Consejo, persiguiendo a las 12 naves de la Hermandad de la Llama Eterna. 2 horas después, una flota improvisada de 20 naves de razas diversas partió del espacio del Consejo, persiguiendo a las 12 naves de la Hermandad de la Llama Eterna. Lyra iba en la nave insignia, sus dedos volando sobre controles de datos, registrando cada momento. En su pantalla, podía ver las coordenadas de la Tierra. Un pequeño planeta azul orbitando una estrella amarilla común. Hogar de una especie que había descubierto el poder de reescribir la realidad y había elegido usarlo solo como último recurso. Una especie que ahora enfrentaría la muerte por mantenerse fiel a sí misma. Tiempo hasta intercepción, 45 minutos, reportó el comandante de la nave. Las naves de la Hermandad llegarán a la Tierra en 90 minutos, añadió el navegante.
45 minutos para alcanzarlos. 45 minutos de diferencia entre la salvación y el genocidio. Lyra cerró los ojos y oró a dioses en los que no había creído en años. Oró por los humanos que habían sacrificado tanto de sí mismos para mantener al universo a salvo. Oró por su flota improvisada de héroes improbables. Y oró porque, al final de todo esto, alguien sobreviviera para contar la historia. El espacio profundo se extendía ante ellos, frío e indiferente. Y en algún lugar adelante, la hermandad se acercaba a su objetivo, completamente ajena a la persecución que se desataba tras ellos. La carrera hacia el destino había comenzado. El espacio alrededor de la Tierra estaba anormalmente tranquilo cuando las 12 naves de la Hermandad de la Llama Eterna emergieron del hiperespacio. Sus cascos negros como el vacío absorbían la luz de la estrella humana, haciéndolas parecer heridas en el tejido del cosmos mismo. A bordo de la nave insignia de la Hermandad, el gran flamígero Cortax observaba el planeta azul con una mezcla de desprecio y satisfacción. Tan pequeño, murmuró. Tan insignificante. Y sin embargo, ha causado tal alboroto en la galaxia. Hoy purificaremos este error. Hoy demostraremos que ninguna especie primitiva puede dictar términos a los verdaderos señores de las estrellas. Señor, reportó el oficial de sensores. No detectamos defensas orbitales. Ninguna flota de guerra. Es como si nos estuvieran esperando. Por supuesto que nos esperan, dijo Cortax. Esperan que usemos su maldito protocolo contra nosotros. Pero hemos calculado los tiempos perfectamente. En el momento en que abran fuego, activaremos los escudos de fase. Sus armas de realidad no podrán fijarse en nosotros. Para cuando se ajusten, la Tierra será cenizas. Las 12 naves comenzaron a alinearse en formación de bombardeo. Sus sistemas de armas cobraron vida, energía devastadora acumulándose en cañones capaces de fragmentar continentes. Pero entonces, algo cambió. La luna de la Tierra, ese satélite gris y aparentemente muerto, comenzó a brillar. No con luz reflejada del sol, sino con una luminiscencia propia, pulsante, como el latido de un corazón galáctico. ¿Qué? Cortax se inclinó hacia adelante. Informe. ¿Qué está pasando con ese satélite? El oficial de sensores trabajaba frenéticamente sobre sus controles, su rostro palideciendo. Señor, la luna no es natural. Los escaneos muestran. Oh, por los antiguos, no es una luna. Es una estructura. Una instalación masiva disfrazada de satélite natural. ¿Una instalación? ¿Qué tipo de instalación? Señor, los niveles de energía son imposibles. Es como si toda una estrella estuviera comprimida en su núcleo. Y está despertando. En la Tierra, en una instalación subterránea profunda bajo las montañas rocosas, el Dr. Marcus Chen observaba los monitores con expresión sombría. A su alrededor, cientos de técnicos trabajaban en una sinfonía caótica de actividad. Confirmado, reportó una técnica. Las 12 naves hostiles están en posición de bombardeo. Tiempo estimado hasta primer disparo, 3 minutos. Estado del proyecto Último Guardián, ordenó Chen. Cargado al 98%. Sincronización lunar estable. Todos los sistemas nominales. Chen respiró profundamente. Habían esperado este momento durante generaciones. Rezado para que nunca llegara. Pero ahora que estaba aquí, no vacilarían. Inicien secuencia de revelación, ordenó. Es tiempo de que la galaxia vea lo que realmente hemos estado protegiendo. En órbita, la superficie de la Luna comenzó a agrietarse. Pero no como roca fragmentándose. Era más como si una piel artificial se desprendiera, revelando lo que había debajo. Cortax observaba horrorizado mientras la Luna se transformaba ante sus ojos. Las grietas eran en realidad paneles de armadura del tamaño de continentes que se deslizaban hacia los lados. Debajo,
Una estructura que desafiaba toda lógica de ingeniería se hacía visible. La luna no era una instalación construida. Era una entidad. Un constructo semiorgánico de tecnología y vida entrelazadas a nivel cuántico. Y no estaba muerto. Nunca lo había estado. Solo había estado, durmiendo. Es imposible, susurró Cortax. Nadie tiene tecnología para crear algo así. Nadie. Porque nosotros no la creamos, la voz de Chen resonó en todos los canales de comunicación. La encontramos. La imagen del doctor apareció en todas las pantallas de las naves de la Hermandad. Hace 1000 años de nuestro tiempo, continuó Chen, cuando la humanidad apenas comenzaba a explorar nuestro propio sistema solar, encontramos esto orbitando nuestro planeta. Un regalo. O quizás una prueba. Dejado por una civilización tan antigua que la galaxia actual era solo un sueño cuando ellos caminaban entre las estrellas. Y mentiras. Rugió Cortax. Los precursores son un mito. ¿Lo son? Chen sonrió sin humor. Entonces explique lo que está viendo. Nosotros lo llamamos el guardián. Y durante 1000 años, lo estudiamos. Lo comprendimos. Aprendimos que no era solo una máquina o una criatura. Era un observador. Un juez. Dejado aquí para evaluar si la humanidad merecía continuar. Si podríamos crecer sin destruirnos a nosotros mismos o a otros. La estructura lunar ahora brillaba con intensidad cegadora. Patrones de energía imposibles danzaban sobre su superficie transformada. El protocolo olvido, continuó Chen, nunca fue nuestra única defensa. Fue nuestra confesión. Cada vez que lo usábamos, le demostrábamos al guardián que todavía éramos primitivos. Todavía dependíamos de borrar problemas en lugar de enfrentarlos. Cada uso era un fracaso en su prueba. Pero ustedes dijeron que no lo usarían, las palabras de Cortax sonaban ahora menos como un ataque y más como una súplica. Dijeron que nos enfrentarían convencionalmente. Y eso habríamos hecho, confirmó Chen. Si ustedes hubieran venido solo a luchar. Pero sus intenciones no son batalla. Es genocidio. Bombardeo orbital de un mundo habitado. 10.000 millones de vidas. Y eso activa otro protocolo. Uno que no controlamos. La voz de Chen se quebró ligeramente. Han despertado al guardián. Y cuando los precursores diseñaron esta entidad, le dieron un propósito singular, proteger la vida inteligente emergente de amenazas existenciales. No solo la humanidad. Toda vida inteligente. En ese momento, Lyra y la flota de interceptación emergieron del hiperespacio a solo 10.000 kilómetros de las naves de la Hermandad. Cortax. La voz de Lyra cortó todas las comunicaciones. Detenga el ataque. Retírese ahora. No sabe lo que ha despertado. Pero era demasiado tarde. El guardián había tomado su decisión. Desde la superficie transformada de la luna, un pulso de energía azul pálido se expandió a la velocidad de la luz. No era un arma en el sentido convencional. Era algo mucho más fundamental. El pulso tocó las 12 naves de la Hermandad. Y dejaron de funcionar. No destruidas. No dañadas. Simplemente, apagadas. Cada sistema, cada circuito, cada proceso energético se detuvo instantáneamente. Las naves quedaron flotando como tumbas silenciosas en el vacío. Pero el guardián no había terminado. Un segundo pulso, diferente del primero, tocó las mismas naves. Y la tripulación despertó. No físicamente. Sus cuerpos permanecieron donde estaban, flotando en gravedad cero dentro de naves muertas. Pero sus mentes fueron llevadas a otro lugar. Cortax abrió los ojos y se encontró de pie en un vasto espacio blanco infinito. No había suelo, pero tampoco flotaba. Simplemente existía en un lugar que no debería ser posible. Frente a él, figuras comenzaron a materializarse.
No eran humanas. Eran algo más. Formas que cambiaban constantemente, geometrías que dolían al observarlas, presencias que sentía más que veía. Y entonces, comprendió. Estos eran los precursores. O al menos, ecos de ellos dejados en el guardián. Una voz habló. No con sonido, sino directamente en su mente. En su alma. Observamos. Siempre observamos. Cuando plantamos semillas de conciencia en 1000 mundos, supimos que algunas crecerían torcidas. Supimos que el poder invitaría al abuso. Por eso dejamos guardianes. Por eso establecimos pruebas. Cortax intentó hablar, pero no podía. Solo podía escuchar. Solo podía experimentar. Ustedes, los que se llaman a sí mismos iluminados, han fallado. No en batalla. No en fuerza. Han fallado en lo único que importa, compasión. Llegaron a este mundo no para entender, sino para destruir. No para aprender, sino para dominar. Las formas cambiaron, y Cortax vio visiones. Vio la historia de la humanidad desplegándose ante él. Vio un planeta joven, brutal, donde la vida luchaba desesperadamente por existir. Vio especies extinguirse y renacer. Vio a la humanidad primitiva enfrentar peligros que harían huir a civilizaciones galácticas. Y vio lo que los humanos se convirtieron, no conquistadores perfectos, sino supervivientes imperfectos que aprendieron que su mayor fortaleza no era el poder de cambiar la realidad, sino la voluntad de protegerla. Ellos fallaron muchas veces, continuó la voz. Lucharon entre sí. Se destruyeron en guerras sin sentido. Casi se extinguieron una docena de veces. Pero siempre, siempre, eligieron intentarlo de nuevo. Eligieron aprender. Eligieron crecer. Cuando descubrieron el poder de reescribir la realidad, pudieron haberlo usado para dominar la galaxia. En su lugar, lo encerraron. Lo convirtieron en un arma de último recurso, sabiendo que cada uso les costaría partes de su propia identidad. Eligieron sufrir antes que causar sufrimiento innecesario. Cortax sintió algo desconocido, vergüenza. Vergüenza profunda y abrasadora. Y ahora, enfrentados con la extinción, eligieron morir con dignidad antes que sobrevivir sin memoria. Esta es la lección que ustedes nunca aprendieron, que algunas cosas son más importantes que la supervivencia. Que la identidad, la compasión, el propósito, estas cosas definen lo que significa estar verdaderamente vivo. El espacio blanco comenzó a cambiar. Cortax vio su propia vida desplegándose. Vio cada decisión cruel, cada acto de crueldad justificado por la pureza o el orden natural. Vio las vidas que había arruinado, las civilizaciones que había ayudado a oprimir. Y por primera vez en su larga vida, realmente las vio. No como abstracciones o números. Como individuos. Como seres con sueños, miedos, esperanzas. Su castigo, dijo la voz, no será la muerte. Será el entendimiento. Cortax gritó cuando todo el peso de sus acciones cayó sobre él de una vez. Sintió cada dolor que había causado como si fuera propio. Cada lágrima, cada grito, cada momento de desesperación. Y no estaba solo. A su alrededor, las 1200 almas de la hermandad experimentaban lo mismo. Un juicio no de destrucción, sino de verdadera comprensión. Cuando finalmente terminó, cuando Cortax regresó a su cuerpo en la nave muerta, ya no era el mismo ser. Ninguno de ellos lo era. En la Tierra, Chen observaba los monitores mientras el guardián completaba su trabajo. Las naves de la hermandad están estabilizadas, reportó un técnico. Sistemas de soporte vital funcionando. Pero todo lo demás permanece inactivo. La flota del Ira está remolcándolas de vuelta al espacio del Consejo, añadió otro. Solicitan comunicación con usted, doctor. Chen asintió, y la imagen del Ira apareció en la pantalla. La archivista lucía exhausta pero aliviada. Doctor Chen, ¿qué fue lo que hizo el guardián exactamente?
Lo que siempre fue diseñado para hacer, respondió Chen. Juzgar. No con muerte, sino con verdad. Cada miembro de la hermandad acaba de experimentar las consecuencias completas de sus acciones. Han sentido cada dolor que causaron. Y ahora tendrán que vivir con ese conocimiento. ¿Es permanente? La comprensión sí. Los recuerdos sí. Pero lo que hagan con ese conocimiento depende de ellos. El guardián no quita el libre albedrío. Solo asegura que las elecciones se hagan con plena conciencia de sus consecuencias. Lyra cerró los ojos, procesando las implicaciones. Entonces esto no fue sobre proteger solo a la humanidad. Nunca lo fue, Chen sonrió tristemente. El guardián fue dejado aquí por los precursores para proteger toda vida emergente. La humanidad fue la primera que lo encontró, pero su propósito trasciende una sola especie. Si alguna vez otra raza encuentra su propio guardián, espero que lo use con más sabiduría de la que nosotros lo hicimos. ¿Otros guardianes? Preguntó Lyra. ¿Cuántos dejaron los precursores? No lo sabemos. Pero después de estudiar durante 1000 años, hemos detectado señales similares en 37 sistemas diferentes. Todos ellos mundos con vida emergente. Todos ellos protegidos por tecnología que apenas podemos comenzar a comprender. La conversación fue interrumpida por una señal entrante. Era Mirit. La crisis ha terminado, anunció la anciana consejera. El Consejo ha votado unánimemente. Las fronteras humanas serán respetadas de forma absoluta. Más aún, se establecerá una zona de protección de 10 años luz alrededor del espacio humano. Nadie se acercará sin invitación explícita. Y más importante, continuó Mirit, hemos comenzado a buscar los otros guardianes que mencionó el Dr. Chen. Si existen, necesitamos asegurarnos de que las especies que los alojan estén protegidas, no amenazadas. Chen asintió lentamente. Consejera, hay algo más que debe saber. El guardián me comunicó algo antes de volver a dormir. Los precursores no desaparecieron. No murieron. Simplemente, avanzaron. A un nivel de existencia que no podemos concebir todavía. Pero dejaron estos guardianes como semillas. Y cuando suficientes especies hayan madurado, cuando suficientes hayan pasado las pruebas. ¿Qué? Presionó Mirit. ¿Qué sucederá? Los precursores regresarán. No como conquistadores, sino como maestros. Para guiar a la galaxia hacia su siguiente etapa de evolución. Pero solo si demostramos que estamos listos. Que hemos aprendido que el poder sin compasión es vacío. Que la tecnología sin sabiduría es destructiva. Un silencio profundo cayó sobre la comunicación. El peso de esa revelación era casi insoportable. Finalmente, Lyra habló. Entonces no fue el final de una crisis. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Sí, confirmó Chen. Los humanos llevamos 1000 años siendo probados. Ahora, la galaxia entera enfrentará su propia prueba. Y solo el tiempo dirá si pasaremos o fallaremos. La comunicación terminó. En la Tierra, mientras el guardián volvía a su sueño milenario y la Luna recuperaba su apariencia de satélite natural, la humanidad respiró colectivamente. Habían sobrevivido. Pero más importante, habían mantenido sus principios intactos. En el espacio del Consejo, mientras la flota regresaba con las naves de la Hermandad remolcadas como recordatorio silencioso, las razas de la galaxia comenzaron a comprender una verdad fundamental. Los humanos no eran peligrosos porque pudieran reescribir la realidad. Eran peligrosos porque habían aprendido cuándo no hacerlo. Porque habían descubierto que algunas cosas, la identidad, la compasión, el propósito, eran más importantes que la mera supervivencia. Y esa lección, ese entendimiento fundamental de que el verdadero poder reside en la restricción, en saber cuándo no actuar, esa era la prueba que los precursores habían dejado para todas las especies de la galaxia. Las fronteras humanas permanecerían cerradas.
No por arrogancia. No por miedo. Sino porque dentro de ellas había algo precioso, una especie que había aprendido que el universo no necesitaba más conquistadores. Necesitaba guardianes. Y mientras las estrellas giraban en sus órbitas eternas y la galaxia continuaba su danza cósmica, una verdad resonaba en el silencio del espacio. Ninguna especie entra al espacio humano. No porque los humanos lo prohíban, sino porque ahora, finalmente, la galaxia entiende el verdadero significado de esa frontera. No es un muro construido por orgullo. Es un santuario erigido por necesidad. Y dentro de ese santuario, la humanidad continúa su vigilia solitaria, protegiendo no solo a sí misma, sino a un secreto dejado por seres tan antiguos que sus nombres se han perdido en el tiempo. Un secreto que algún día, cuando la galaxia esté lista, será compartido. Pero no hoy. No todavía. Por ahora, las fronteras permanecen. Y la galaxia, por primera vez en su historia, respeta el miedo que una vez la confundió. Porque ahora entienden, no era miedo a los humanos. Era miedo por ellos. Y esa diferencia lo cambia todo.